Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del Aula de la Palabra inicial e inaugural del curso 2021-2022. Para nosotros es una enorme satisfacción el poder estar un año más en esta actividad del Aula de la Palabra que organiza la Asociación Cultural Normanova de Cáceres y que este año pues está iniciándose de la misma manera que terminamos el año anterior, es decir, por vía telemática y a través del programa Zoom, pero que pese a que no tenemos ese contacto directo con el autor y con las personas que participan, sí que nos permite disponer de un amplio margen a los efectos de contar con personas que no están físicamente aquí, pero que proceden de cualquier parte del mundo. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas y todos los admiradores de la poesía de Antonio Daganzo, que hoy nos acompañan y que me consta que van a disfrutar muchísimo con la presentación de este libro que recientemente ha publicado nuestro autor, que es La Sangre Música, publicado por RIL Editores. Antonio ya estuvo en el Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Normanova en Cáceres físicamente hace dos o tres años. Ahora con las cuestiones derivadas de los problemas de la pandemia, pues esto se ha hecho más complicado y realmente los desplazamientos y las estancias son más difíciles. Pero bueno, esperemos que poco a poco las cosas vayan mejorando y que podamos volver más o menos a una cierta normalidad dentro de la situación convulsa y extraña que nos ha afectado en este último año y medio desde primeros del año 2020. Bueno, pero como nosotros somos inasequibles al desaliento, pues ahí estamos con la poesía y en este caso el protagonista de la tarde es nuestro amigo Antonio Daganzo con un libro, como decimos, que merece muchísimo la pena conocer y leer, cuál es La Sangre Música. Antonio, me voy a permitir hacer una pequeña introducción literaria a tu libro, sin perjuicio de que esta es mi visión como lector de tu obra, y que luego tú nos cuentes y nos digas las claves y nos recites como tú sabes recitar los poemas de tu libro. Vamos a ver. Antonio Daganzo en el Aula de la Palabra, La Sangre Música, Cáceres y Madrid, 10 de septiembre del año 2021. Con La Sangre Música, su nuevo poemario, el escritor madrileño Antonio Daganzo repite aventura literaria de la mano de la editorial chilena RIL Editores, con la que ya publicó en 2012 su libro Llamarse por encima de la noche. Llega este último trabajo después de una fecunda travesía poética integrada por los títulos Mientras viva el doliente, 2010, Juventud todavía, 2015 y Los corazones recios, 2019. Todos ellos publicados en la colección Baños del Carmen de Ediciones Vitruvio. La Sangre Música es un libro que condensa el pensamiento poético y vital de Antonio Daganzo. Concebido en clave de partitura, se organiza en un preludio y 5 cantos, cuyo contenido va ganando en tempo, en intensidad, configurándose en síntesis como un solo poema que comparte elementos formales y temáticos con algunas obras anteriores. Con los mimbres del verso libre, el autor concibe su discurso nota a nota, vertiendo su mensaje a la medida de una batuta que va disciplinando el ritmo según los impulsos de su torrente expresivo, en series cambiantes de versos de calculada precisión que se suceden pausadamente hasta componer cada uno de los distintos cantos, en los que el poeta recurre una y otra vez a la pregunta, a la exhortación que ya emplease en Llamarse por encima de la noche, como medio de amplificar el relato narrativo de su texto, dirigiéndose a sus testigos cómplices en el recorrido de la vida y, en definitiva, al lector que de este modo termina también involucrándose, espectador silencioso. Porque esta crónica arranca precisamente desde el silencio, desde la arrumbada latitud de un tiempo, en palabras del poeta, antes de la melancolía, cuando fuimos savia imposible, energía que empuja a alzarse sobre lo oscuro, a trascender más allá de los moldes de la derrota. Enuncia así Antonio en sus poemas las distintas etapas en ese itinerario personal que le lleva, tras abolir el silencio, hasta la ganancia de la luz, inyectada la sangre de fuego primigenio, una sangre que es música, como música es la hoguera febril de la palabra. Si ya en sus poemarios anteriores la presencia del dolor, de la soledad, de la tristeza, adheridos al indeleble lastre de una infancia invernal, en sus palabras cautivas de la asfixia, estaban presentes en sus versos, retornan ahora los fantasmas del páramo,
si bien es distinta la voz del poeta, decidida a exorcizar la impronta de todo resquicio de cualquier sombrío vasallaje. Y lo hará mediante la redención de la poesía, su secreto extraordinario, el canto capaz de vencer la secular amenaza del abismo. Tras aquellas reflexiones sobre sí mismo contenidas en poemarios como Mientras viva el doliente o Juventud todavía, la singladura temática de este último libro enlaza decididamente con la propuesta que ya se alumbraba en el poema La sangre sabia, que cierra los corazones recios y que en La sangre música Antonio Daganzo desarrolla, recorriendo canto a canto episodios y lugares que han marcado su madurez, el camino hacia la codiciada sangre vencedora y luminosa que abre los ojos. Recuerda así sus días en la atávica posesión del norte, aquel verano gallego con las facciones de sus ancestros, la conciencia de la historia escrita en los caminos de las propias venas, para levantarse desde la duda, la vigilia, la fatiga, cual íntimo ave fénix que inaugura la fundación de un nuevo yo forjado sobre las ruinas del aguacero. En versos del poeta Francisco Caro, al que Daganzo dedica este sintomático poema final de los corazones recios, que las palabras sepan del milagro, que en el papel escuchen un revuelo y un canto, como el que escucho yo. Porque la música nace desde la misma revelación del júbilo, y en este viaje no podía faltar la referencia al prodigio que supone pisar la tierra del amor, cabalgar el destino desde el lenguaje de las caricias, más allá de los límites del espacio conocido. Surge así la querencia americana del poeta, el descubrimiento del cuerpo, la cercanía del Dios hecho mujer, su melodiosa hilatura. Si en Juventud todavía la poética de Daganzo ya se hilvanaba introspectiva, aunque veteada de halos de claridad, en La sangre música el autor da un paso más. Traza los senderos del itinerario que conduce hasta su particular nirvana, el que representa la liberación del tiempo y de la fiebre, el que se construye con el buril de la experiencia, de la autenticidad, del amor transcrito en el pentagrama del horizonte. Nuevamente advertimos en los versos finales del libro ese guiño a los corazones recios y a su último poema, La sangre sabia, como fuego que ilumina los galopes del alma, sangre que es efusión de vida y que redime del silencio y del oscuro. Toda la sangre música. La música que proclaman las sílabas del engranaje de la poesía, que reconcilian al intérprete con los ecos de antiguas travesías, instantáneas de una ciudad otrora esquiva y hoy abrazo de hermosura, imprescindible como las esquirlas del pasado, siempre presente como el Salón de Reinos, el Parque del Retiro, testigos de las horas que avanzan, de las hazañas del entusiasmo. Acudiendo al decir de Alexandre, lejos el rumor pedregoso de los caminos oscuros, donde hombres ignoraban su fulgor a un Virginio. Cantó entonces aquel poeta su tierra, su mar, pero también la luz, y como Daganzo, cantó la sangre de la aurora en mi lengua. Hemos ganado el alba, declara y así lo pregona, compartiendo compases y armonía con sus voces cómplices, las que le han acompañado en la búsqueda, a las que ha implorado y les ha reprochado sus ausencias y sus traiciones. Llegado es el momento en que el mundo se empape de su canto y de la generosidad de su palabra. Muchísimas gracias. Antonio, tienes tú la palabra toda, totalmente ahora. Pues muchísimas gracias, de verdad, Jesús. Buenas tardes a todos. Estoy feliz de volver a estar en el aula de la palabra con todos vosotros. Además, nos acompañan oyentes no solo de Extremadura, sino también del otro lado del charco, del otro lado del océano, amigos de América, y es fantástico que estén aquí. Pero bueno, fundamentalmente, de verdad, quiero agradeceros, amigos de la Asociación Norbanueva, Jesús, Pilar, esta invitación maravillosa que me cursáis. Antes te acotaba, creo que me escuchabas un momento, decías 2 o 3 años que estuviste en Cáceres, pues 6, va camino de 6, aunque no lo creas, va camino de 6. ¿Cómo pasa el tiempo? Fue en diciembre de 2015, Madre mía. cuando fue esa lectura que hicimos a propósito de la publicación entonces, se presentó de Juventud Todavía, que se presentó en Madrid en septiembre de 2015. Bien. Y que llegó a Cáceres de vuestra mano, y siempre agradecido, en diciembre de 2015. Además recuerdo
una sesión preciosa en un recinto maravilloso y luego, Jesús, la cena estupenda que tuvimos con vistas a la plaza grandiosa de Cáceres, ¿no? Así que una velada inolvidable. Y estoy feliz. ¿Verdad que las circunstancias han querido que en esta ocasión el evento tenga que ser de manera virtual? Pero bueno, los tiempos son como son y la verdad es que esta crisis sanitaria global, mundial, planetaria que estamos atravesando nos ha enseñado a manejarnos en un escenario de precariedad y nos ha mostrado cómo poder encontrarnos también a través de, bueno, de la tecnología, de lo telemático, de lo virtual. Para mí este ha sido un año, 2020 fue un año, bueno, evidentemente de remontar esta situación adversa que todos estamos atravesando. Y para mí 2021 ha sido un año necesariamente sedentario, por las razones que a ninguno se nos escapa, pero curiosamente ha sido mi año literariamente más americano de todos. Y fijaos, y sabéis que mi vinculación con América viene de lejos. Jesús se refería al año 2012, que es cuando apareció mi primer libro en Iberoamérica, Llamarse por encima de la noche, publicado ya por RIL Editores. Luego vino, efectivamente, ahí lo muestra Jesús, luego vino la reedición ecuatoriana de la mano del Quirófano Ediciones y de mi querido amigo Augusto Rodríguez, de Mientras viva el doliente, ese sería el segundo. Y luego este año han llegado otros dos, que es La sangre música, efectivamente, este libro sobre el que hoy versa esta sesión, que está entre España y América, porque también ha aparecido aquí y se ha distribuido principalmente aquí. Y hace poquito tiempo, hace poquitos meses, ha aparecido el que es el 10º de mis libros y 8º de mis poemarios, y una enorme sorpresa, y además en contraste con este libro de cantos, de poemas extensos, que es La sangre música, porque en Buenos Aires ha aparecido mi colección de haikus titulada Pasos de centinela, vigilia y alba entre Oriente y Occidente, que bueno, en cierto modo, la verdad es que parecen registros muy distintos, pero las opiniones que voy recabando es que como que se complementan y forman parte de una poética unitaria. Yo tenía esa impresión. Si hubiera sido de otra manera, muy posiblemente no me hubiera lanzado a la aventura de que esos haikus borgianos, porque tienen un punto borgiano importante, vieran la luz, además en Argentina, en Buenos Aires, y con una editorial, por cierto, de denominación muy borgiana, porque la editorial es Ruinas Circulares, una editorial de culto en Buenos Aires y en Argentina. Pero bueno, esto venía al hilo de este año contradictorio, en el sentido de que ha sido un año, lógicamente, de encierro y sedentario, pero para mí ha sido un año de aventura americana propiciada por este desarrollo de lo telemático, que estaba allí en potencia, pero ha tenido que venir una desgracia como la que estamos atravesando como para efectivamente advertir hasta qué punto puede llegar su desarrollo y las posibilidades que nos muestra, ¿no? Hubiera sido impensable, desde luego, el haber lanzado La sangre música en Chile o haber lanzado Pasos de centinela en Argentina en una situación en la que la tecnología y lo virtual y este tipo de actos se hubieran consolidado. Lo normal es que hubiera estado pensando cuándo viajaba yo para allá para hacer las presentaciones allí también. Pero claro, las circunstancias han querido que los dos continentes hayan quedado aunados de una manera pues muy natural dentro de todo lo antinatural, por decirlo de una manera, decirlo de alguna manera, que está ocurriendo, lo que jamás pensamos que habría ocurrido, ¿no? Y bueno, después de esta introducción que he querido haceros al hilo un poco del contexto que atravesamos y de este año, este curioso año mío con dos libros en el Cono Sur, en América y en el Cono Sur, me centro ya en La sangre música, de la cual el querido Jesús Gómez y Flores, gran amigo y gran poeta, pues ha hecho una introducción absolutamente maravillosa. Te la agradezco infinitamente, Jesús.
sé que luego la publicarás y quedará ahí para el que se quiera acercar a ella. Pues yo creo que es un retrato cabal del libro. Has apresado todas las claves de esta creación mía. Yo voy a comentar algunos aspectos de la obra muy brevemente, como te dije fuera de antena, por decirlo en términos radiofónicos, ¿verdad? Casi un poco antiguos ya a estas alturas, pero fuera de antena te decía que iba a ser breve, que me iba a centrar en la declamación y luego, si quieres, podemos entablar como una especie de charla al hilo de algunos elementos que te hayan llamado la atención o que en mis palabras previas pues no haya tocado yo, ¿no? Yo lo que quería comentar como preludio a mi lectura es que lo comentaba en una entrevista que me hacían justo en las fechas previas de la publicación del libro, del lanzamiento del libro, que el lanzamiento oficial tuvo lugar en la segunda quincena, creo que fue el 24, no, fue un poquito, unos días después, a finales de abril, fue entre el 27 y 28 de abril, el lanzamiento virtual que hicimos. Días antes, en una entrevista que concedí, manifesté que yo creo que este libro es, de entre todos los míos, es la más rotunda celebración de la memoria. Y creo que necesitaba digamos, el molde, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Del canto, para que el verso fluyera y yo lograra ir en pos de la reconstrucción de esa memoria. Y es una reconstrucción y al mismo tiempo una celebración de la memoria donde, y tú lo has dicho muy bien, está todo lo que he hecho yo poéticamente. No los textuales, evidentemente, porque este es un libro nuevo, pero sí están todas las inquietudes literarias y están el grueso de los temas a través de los cuales se ha vertebrado mi creación lírica. Y por enumerarlos sucintamente, os diría el reconocimiento de la oscuridad de partida, esos primeros años dolientes que forjan al artista, que forjan un carácter, en esa, digamos, una primera divergencia, en esa primera disputa con el mundo. Está también el anhelo de limpidez. El segundo de mis libros, no en vano se titulaba Que en limpidez se encuentre, y ahí y en pos de esa limpidez, en pos de esa nitidez, he intentado ir yo. Está también, bueno, lo que os decía, ese anhelo de limpidez fundado en la victoria sobre el silencio, que toma forma de una manera muy vehemente, diría yo, en la sangre música, ¿no? Evidentemente también están las raíces familiares, sobre todo en lo que es el dibujo del descubrimiento de lo que yo siento como la verdadera patria de mi corazón, que es el suelo gallego, del cual una parte sustancial de mi familia proviene. Luego también, evidentemente, la conquista del amor y sus aprendizajes. Y un tema que es, si queréis, más nuevo, pero que en cualquier caso se viene afirmando ya, diría yo, desde Llamarse por encima de la noche, desde 2012, a lo largo de la última década, que es, si no la celebración de la plenitud, la conciencia de una plenitud posible. Yo diría que es la conciencia de una plenitud posible que surge en el momento más inesperado y que uno es capaz de reconocer si uno está abierto a la posibilidad de verla, incluso de admitirla en la propia vida, en el propio curso biográfico, ¿no? También en esa entrevista yo me refería a la sangre y música como una posible y diría probable, por las coincidencias que el sujeto lírico tiene con quien ha escrito el libro, una más que probable autobiografía lírica. Incluso yo lo vinculaba. El libro, evidentemente, tiene un tono, y a mí me gusta decirlo, porque soy un gran admirador de Pablo Neruda, tiene un tono nerudiano evidente. A veces incluso por la propia tonalidad del canto, y a veces los momentos en los que se conjuga la épica y la lírica, que eso es muy de Neruda, ¿no?
En cualquier caso, el libro del que yo me siento, o al que yo me siento más próximo en La sangre en música, es un libro que no se suele recordar de él y para mí es uno de los mejores y para mí es uno de mis preferidos, que es Memorial de Isla Negra, que es un libro, para mí, un libro mayor. Neruda tenía sus memorias en prosa, que son Confieso que he vivido, también sus memorias en verso, que a mí incluso me gustan más que las de en prosa, gustándome mucho, Confieso que he vivido, pero Memorial de Isla Negra es un libro que a mí siempre me ha fascinado. La capacidad que tiene ahí de convertir en verso, incluso a veces experiencias muy pequeñas, muy anecdóticas, pero él es capaz de elevarlas a ese tono poético que Neruda es insuperable, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí en La sangre música, esa autobiografía lírica, he querido trascenderla nerudianamente por la fusión, como os decía, del tono épico y del verbo lírico. Eso principalmente lo aprendió Neruda. Y también por la propia presencia secreta, inmanente, diría yo, de la música, ya no solo en mí, sino de la música en la condición humana. Y eso es el momento en el que yo creo que el poemario da el salto del sujeto poético, del yo al vosotros, que son los testigos, como muy bien refería Jesús, es decir, es reiterada la presencia de vosotros, mis testigos, ¿no? Que son como una especie de emanación del propio yo, que está ahí, pero que al fin y al cabo es una emanación del propio yo, porque el propio yo es un sujeto social. Él no se puede aislar de la sociedad en la que vive, ¿no? Entonces, y eso, digamos que toma cuerpo y toma el símbolo, si me apuráis, de la música. O sea, la música sería como el lenguaje secreto que trasciende nuestra propia sangre y nuestra propia vida. Y en pos de la búsqueda de esa música secreta se lanzan los, los 6 poemas amplios de este libro. Yo nunca había estructurado un libro completo en poemas amplios. Sabéis, Jesús lo sabe bien, que había ya poemas amplios, había coqueteado ya con el poema Río y con cierto tono solemne del canto. Bueno, en que en Limpidez se cuenta ya había un poema Río, había un otro poema Río mientras iba el doliente, y ella es en Llamarse por encima de la noche donde surge, digamos, la conciencia, ya no tanto el poema Río como la conciencia de canto. Allá hay 3 poemas amplios, en ese primer libro mío chileno, Ojalá desde el sueño, Voluntad de abrazo y vino navegado, que son ya cantos, que ya tienen una conciencia, como os digo, de canto, de tonalidad de canto. Y luego, es verdad que Juventud todavía sí tiene un poema más amplio, pero no podría considerarlo ni poema río ni canto. Es el poema central, que es el de Declaración de Amor, si recordáis. Pero en Los Corazones Recios sí que hay un poema que ya yo creo que apuntaba, y Jesús me corregirá si me equivoco, pero yo creo que en Los Corazones Recios, que es un libro al que se ha referido repetidamente Jesús, hay un poema central que se titula Panorama del Ardor. Y yo creo que de Panorama del Ardor ya viene todo el instinto, ahí está, sí, de Panorama del Ardor ya viene todo el instinto de cantar en verbo ancho, como he acabado haciendo en La sangre música, ¿no? Y es un libro, efectivamente, que está estructurado en 6 poemas amplios. Es un preludio, pero el preludio ya es un poema amplio en sí mismo. Y luego 5 cantos que llevan por títulos Derrota del silencio, el primero, Desafíos del aire, el segundo, El fundador secreto, el tercero, Cantar de los galanes, el cuarto, que es el canto del descubrimiento, del afianzamiento del amor y del descubrimiento de la carnalidad y del erotismo, por así decir. Y luego el quinto, que es como una especie de coda, resumen, en la que vuelven a aparecer como en el preludio, pero ya de otra manera, ya más desarrollada, todos los leitmotiven, todos los motivos conductores del libro. Ese último canto, canto quinto, se titula Toda la sangre música. Y bueno, yo creo que después de estas palabras iniciales, si os parece,
voy a pasar a ofreceros una selección del libro. Yo comentaba con Jesús hace unos días que yo siempre he tenido la sensación de que el canto que se desgaja de una manera más natural del libro, el que casi podría figurar de manera independiente en una antología amplia mía o en esa línea, ¿no? Sería el segundo, que es Desafíos del Aire, que es el canto, como yo lo denomino, el canto gallego, ¿no? El canto gallego yo creo que se podría desgajar, pero no quiero solo centrarme en él, sino me gustaría ofreceros el fragmento final del preludio, si os parece, luego el fragmento final del canto primero, Derrota del Silencio, para luego ya en su integridad dar lectura a Desafíos del Aire, si os parece. Voy con el fragmento final, como os digo, del preludio. Esta página del preludio están como esto lo comentaba hace meses con el querido compañero poeta y dramaturgo Jesús Díaz, ¿no? Que él veía que todos los motivos conductores del libro están en potencia en ese preludio y luego van a ser desarrollados, ¿no? En la parte final del fragmento final de este preludio de La Sangre Música dice así: pero no hay que callar, nunca será el silencio la respuesta. Comprendamos al fin, sobre el silencio clama un lenguaje más sabio. ¿No sentís el espacio en vuestras grietas? ¿Cómo de allí resurge y os invade la boca con el sabor profundo de una muerte vencida? Es hermoso esperar la mañana terrible del recuerdo. Escuchad con la sangre, y no solo a los lobos. La nostalgia que miente la más dulce certeza, la más lenta esperanza de temblar otra vez al sol de una sonrisa. Escuchad los azules que ya vuelven, vestidlos, sí, con las sangres que manchan, con la luz solo nuestra, fervorosa verdad del entusiasmo. Antes de la melancolía fuimos savia imposible, y esa pasión de ayer, hazaña del abismo, ha fecundado el tiempo para siempre. Venced la tentación de nombrar la derrota para callarla luego. Escuchad con la sangre este idioma que todo lo interpreta y lo trasciende y nos devuelve el alma que perdimos. Comprendamos por fin. Se llama música. Todos los cantos del libro terminan con la palabra música, pero se desemboca de una manera distinta, de manera que el retrato cabal de la música se vaya completando canto a canto en función del corazón del ser humano, ¿no? El canto primero de Derrota del Silencio versa precisamente de eso, de cómo el sujeto poético va, va tomando conciencia del momento en el que su verbo lírico va a surgir para el mundo. Hay un momento del libro que es posterior en el que el niño se apodera, comprende que su vida va a estar fundada en el lenguaje, en la poesía y en la creación artística. Pero de ahí a vencer el silencio hay un mundo todavía. Y es el mundo de la adolescencia, es el mundo de los estudios que ya le llevan a la ciudad, es el mundo del primer amor serio que le lleva digamos, a vencerse a sí mismo y vencer al silencio. Ese es precisamente el momento que glosa líricamente el fragmento final de Derrota del Silencio, canto primero de La Sangre Música. Voy con él. Debió de ser noviembre o marzo en el vacío de su sed, o nunca, nunca para los calendarios, pues ¿cómo dividir un tiempo imán? El verso inverosímil al que nada escapase, ni siquiera las ágrafas caricias que otro creyese amor. Y me erigí de pura llama, de escrita llama, y os levanté a vosotros como el fuego testigo. ¿Recordáis la devorada biblioteca? ¿Cabal la recordáis? Cuando su verso último no concluyó, sino que graves, duros, generosos, me encomendasteis proseguirlo entre sus anaqueles, bajo el peso de la múltiple historia del fracaso, de la discordia con el mundo,
del fracaso de vivir para siempre perder? La escrita llama primero fue la pura llama, un segundo magnético, quizá 20 minutos de corazón de alce. ¿Qué importa si ella escuchó asombrada un amor declarándose, pero también el verso, sobre todo aquel verso inverosímil, no modelado aún y ya capaz del ojo, del sueño, de las garras, de los rojos aperos, del suspiro y de la ofensa triste o no suspira? Ella escuchó, sostuvo la mirada y escuchó, y busqué los profundos colores de la muerte para saber la mía, pese a su Dios sin vuelta, pese a su adiós sin vuelta. De aquel nunca magnético partimos sigilosos, con un beso tan casto que hasta un pálido sol nos rindió honores. Vosotros, mis testigos, mis traidores hermanos en el fuego, recordadlo. Así la hoguera súbita, las ruinas previsibles de mi noche, pero abatí el silencio. Cuando os falte la voz, cuando creáis que las maltrechas madrugadas, que las terribles madrugadas carecen de sentido, recordadlo. Aprenderéis así cómo aguardar la música. Ese sería, como os decía, el fragmento final del canto primero, Derrota de silencio. Y voy ya completo, este sí que os lo voy a ofrecer completo, cerrando así mi lectura, para luego abrir un poco la conversación. El canto segundo, que es Desafíos del aire. Como os decía, este es el canto del descubrimiento de la tierra de la que uno proviene. Es verdad que mis orígenes están repartidos, como las de tantos de nosotros, no descubro la pólvora con esto, pero sí quiero decir que desde el punto de vista del sujeto lírico es importante, ¿no? Es verdad que yo procedo de Galicia, también tengo raíces profundas en Cataluña y en Castilla también. Lo que ocurre es que yo descubro Galicia en un momento de viajes, digamos que ese fue mi primer viaje iniciático. En la adolescencia, Galicia había sido un territorio que, bueno, es húmedo y frío normalmente, y digamos que por la salud delicada de mis primeros años, yo siempre tendía a viajar un poco con la familia a Levante, que es un clima más cálido y más llevadero, por así decir. Pero llegó el momento de la salud y ahí ya en la adolescencia descubrí cabalmente lo que era Galicia y lo que suponía Galicia en mi vida, en mi biografía, en mis raíces y en mi sangre. Y ese fue el momento en el que uno descubre pues como la patria de su corazón. Y esto es lo que viene a contar estos desafíos del aire, que dicen así. Aquí está, súbito siempre como un verbo, el aire hermoso. No lo ignoréis. No permitáis que el corazón solo sacuda al pecho y no lo encumbre. Pero ha de seros fondo solo por lo sublime revelado. Un pulmón de la muerte de pronto entre los pinos. Aquel mar de Levante quedó atrás, pequeño, ahogado en su sal áspera, y fue en mi adolescencia en pos de sus raíces, rumbo al norte. No hubo ya niño enfermo al que sufrir. Lo maté de mí mismo, de pasión silenciosa, contra el feroz augurio de la siembra. El verano, por fin, me desnudó bajo la lluvia. Me reveló el altar gallego de los troncos y el vino que nunca supo a asfalto, de los gigantes verdes arrojados al mar, a ese otro mar bravío, océano indescifrable, atlántico de espadas voladoras. El ocaso tenía luz de espuma. Mas, tierra adentro, en la ría del Tambre, el tiempo se escondía entre el danzar de las mareas. Mis ancestros callados, longevos y lentísimos, debieron de saberlo como un rezo o un camino imposible por los bosques. Detenido el crepúsculo, ovilladas las aguas con la luna,
retrataron tal vez con las labriegas cicatrices de sus manos invictas del maíz a los celtas bermejos, nuestros celtas, nuestro claro apetito del asombro apenas se quebraba el haz de los murciélagos, apenas respiraba el norte por sus nubes de sol. ¿Fuera quizás el tambre seda apagada del Atlántico por siempre? Lluvia también amiga y fresca, playas dulces después en mi imaginación. Nuestros celtas al aire ancho, al que llora sin prisa para el luto, ante los desafíos ciegos de la emoción suprema. Celtas de barro y calma, ancestros íntimos de los míos huidizos, anfitriones de sombras, como extraños amantes. ¿Qué música me envuelve? ¿Qué piel y más adentro? ¿Qué desnudo verano torna ahora y me llueve en los ojos sin verano, sin vértigo o nostalgia? Aquí está el aire de pronto entre los pinos. Mis ancestros aguardan. ¿No los veis? Colman los bosques celtas. Son la altura. Galicia es el clamor callado de los discretos míos que por fin no se esconden en el hórreo de casa, con sus longevas lágrimas lentísimas, cuando los hijos marchan y sus huellas escuecen y retumban los cielos de golondrinas rotas. ¿Veis al hijo más joven, regresado? Es mi abuelo, adalid de mi estirpe, constructor de puentes por hispánicas cuencas, que hizo del norte todo un solo vino, uniendo sus extremos con mi abnegada abuela catalana, a quien sumó al amor del cosmos, de la esperanza, de la edad. Mi abuelo vuelve a mí, renacen los fracasos de mis venas, como el tambre perdura en esta ría, entregada al olvido violento del océano. Avanza hacia mi sombra, bajo las densas nubes ahora muda, y la convierte en ligereza. Manzana azul en mi ramaje, familia que recreo y que me ciñe. Y ha llegado el minuto. Lo alza mi abuelo sobre el verde igual que un sol mojado, y un pulmón de la muerte de pronto entre los pinos os respira también, porque participáis del sueño de existir al azar de los amores. Desafíos del aire, sí, los de todos nosotros, rehacernos como él a cada paso, conscientes del final a cada paso, en cada abismo, sin que nada nos turbe, tan solo el florecer del corazón. Es el gesto supremo. Mi abuelo en el jornal definitivo ya todo levedad. Es obra suya, el aire de este enigma, de este puente tendido, enhiesto, sabio, copa de vino libre, bajo la red del aguacero. Asombraos sin temor de esta línea en la altura, sin principio ni fin, que sus pilares sostengan como troncos o mil pájaros, si preferís la ronda. Solo importa el abismo salvado y que ya avienta los exactos despojos de la nada. ¿Acaso el amor puede dar más cielo? Contempladnos ahora en la subida. Mi abuelo y yo reunidos con toda nuestra sangre, ya fecundo vapor, con todo nuestro ayer, remoto incluso, ese que es vuestro igual, pues ¿quién conoce la orilla de las lluvias? Subid, subid también, acompañadnos en el sueño de una gloria tan cierta y tan honesta. Los míos son los vuestros, sois vosotros, porque soy yo la voz de vuestro canto íntimo, el que os surte de venas a través de la historia, el que ni imagináis. Desnudó sus recuerdos aquel verano adolescente, los ojos del ayer, mi abuelo vivo entonces. Suena la ría ahora, suena la tierra ahora, el aire suena, fondo que ya es altura y anunciación sublime, puente entre nada y nada, pura creación al viento, para que así el amor recree nuestro absoluto. Subid, subid aquí, acompañadnos en la dicha de renunciar al vértigo para alcanzar la música. Pues muchísimas gracias,
Ese sería el canto segundo, Desafíos del aire, que os he leído íntegro, que creo que es el que se desgaja de una manera más natural del libro. La figura del puente, me gustaría aclarar que no es gratuita. Mi abuelo trabajó en obra pública y entre las muchas obras que realizó por todo el territorio de nuestro país, él participó en la construcción de muchos puentes. Así que muchos caminos tendió mi abuelo de una manera desde el, digamos, el ámbito de la obra pública. Y bueno, a mí me ha tocado tenerlos. Gracias también a vosotros que me dais la oportunidad, queridos amigos de Norma Nova, a través de la palabra. La emoción la tenemos nosotros y realmente verás los comentarios que se están poniendo, que precisamente están coincidiendo con esa sensación de plenitud de la que hablabas tú antes, aparte con el enorme poder de comunicación que tiene tu manera de leer y la forma de recitar, que hace todavía que envuelva más el mensaje poético al que lo está escuchando. Con lo cual, pues... Muchísimas gracias, Jesús. Perdón, muchísimas gracias, desde luego. El libro no tiene desperdicio. Realmente este canto es una preciosidad. Es un canto que puede ser efectivamente independiente. Perdona, pero es que el aire... quizá el desafío del aire más... Sí. Pero que además creo que es un canto muy sincero, muy tuyo, muy enraizado en tu manera de ser y en esa sangre tuya, que Sí. está transmitiéndolo precisamente. Yo creo que por eso además te sientes muy identificado con ese relato, con ese trozo de elemento discursivo poético dentro del libro. Aunque, de todas maneras, a mí me sigue gustando también mucho el cantar de los galanes, que es ese tono amoroso, ese tono erótico, ese elemento también muy tuyo en cuanto y además muy americano, porque también Sí. introduce el tema de los Andes, introduce el tema de lo que es el descubrimiento del cuerpo, del amor, que para mí desde luego es muy bonito, porque además el final también, cuando dice, sabes ya mis galanes que así quiere la música, Sí, es la manera de expresar precisamente ese elemento, y ahí se ve precisamente lo que tú decías antes, cómo al que tú diriges a las personas, a ese tercero al que diriges sí. la exhortación poética, también eres tú, y es ese tuyo amplificado. Cuando dices, sabes ahora mis galanes, no solamente tú, sino también los demás, ese elemento total al que estás haciendo partícipe. Y yo creo que lo que habías dicho antes también estoy muy de acuerdo con que el final es una coda, una especie de aglutinador literario de todo el contenido del libro, Sí. ¿verdad? Igual que el preludio dice que enuncia, quizás a mí no me lo he visto, pero he tenido que desgajar los cantos posteriores para poder entrar un poco en la dinámica del libro. Sí que el final es aglutinador en ese sentido. Sí. Sí que Perdona, que me entra ya. Tranquilo, sí, bebe un poco de agua, Jesús. Sí, además yo creo que hay algo que evidencia, ¿no? Fíjate que la presencia de la ciudad de Madrid, que surge en el canto del cual he leído, uno de los fragmentos finales que he leído, es el del canto primero, el de Derrota del Silencio, y es ahí donde surge por primera vez Madrid en el libro. Si recuerdas, Jesús, la presencia de Madrid no es ominosa, pero sí es como una presencia extraña. Todavía es una ciudad que el sujeto poético no ha hecho suya. Y yo creo que hay un momento, yo creo que hermoso del libro, es el momento en el que Madrid surge al final y Sí. ya Madrid ya forma parte del patrimonio del poeta y digamos, del patrimonio ya no solo de vida, sino también del corazón, ¿no? Ha comprendido esa ciudad. Hay elementos significativos ahí muy interesantes que ahora me gustaría comentar. Por ejemplo, esa nueva declaración de amor a Madrid viene de la que figuraba en Juventud todavía.
Antes lo he comentado, en Juventud todavía el poema central era Declaración de Amor, ¿no? Y ahí ya había una primera declaración, como digo, de amor a Madrid, que es mi ciudad natal. Eso no lo podemos olvidar tampoco. Es verdad que en Madrid no he vivido nunca. Siempre he vivido en su periferia, pero es mi ciudad natal y es la ciudad donde he estudiado, donde he trabajado, donde he tenido muchas vivencias, ¿no? Y bueno, digamos que este canto final bebe del espíritu de esa declaración de amor. Y luego, vamos a llamarle la galleguidad, vamos a llamarle de esta manera, con esta palabra que evidentemente no es un neologismo, seguro que se ha usado muchas veces antes, pero vamos, la galleguidad de Desafíos del Aire bebe del espíritu de dos poemas de inspiración gallega que ya figuraban en Los Corazones Recios. Que uno de ellos era Alborada y otro era Castro de Baroña, en el que ya aludía a mis orígenes gallegos y en el que ya también vinculaba esos orígenes a las todavía más lejanas, al legado celta, ¿no? A las raíces célticas más lejanas aún, ¿no? Así que sí, esto yo creo que viene un poco a glosar el hecho de que este es un libro que nace de una conciencia, voy a decirlo así, de una conciencia de suma, no de literalidades, pero sí de trabajo espiritual que ya venía siendo desarrollado en los otros libros. Y aquí, evidentemente, en pos de esa búsqueda de la música, en la labor de reconstrucción de memoria, ha quedado todo reunido. Mira, yo por ejemplo ahí comparto lo que dices porque además es lo que me ha sugerido también la lectura, doble lectura que he hecho del libro, porque hice una primera cuando lo enviaste y después he hecho otra recientemente precisamente para refrescar y luego un cierto paso de refresco también con los libros anteriores. Sí. Pero es verdad que este libro yo cuando lo iba leyendo, poco a poco iba entrando y iba diciendo, es Antonio, es la expresión de Antonio de elementos característicos tuyos. El tema de Madrid, por ejemplo, en el poema final, me parece muy acertado. Es verdad que es una especie de abrazo tuyo hacia la ciudad de Madrid, porque sí, aparece antes como un lugar esquivo, un lugar complicado, pero luego después hay un abrazo en los lugares, además lugares emblemáticos, como los que hemos mencionado antes, la calle Méndez Núñez, el Salón del Reino, que además es un sitio espectacular, sí, todo el tema del Parque del Retiro, con todo lo que encima supone, la cercanía a lugares especialmente simbólicos, como puede ser el Museo del Prado, sí, la Biblioteca Nacional, todo eso, son lugares que tienen un elemento cultural muy, muy potente también en todo lo que estamos hablando. Aparte que todo eso va unido a otro elemento, que es el elemento tuyo de la pasión por la música. Exactamente. Que tú llevas de mucho tiempo explotando y desarrollando a través de libros como Clásicos a Contratiempo, tus programas sobre música, que están ahí, están vivos ahí. No me extraña que la sangre poética, la sangre inspiradora, vaya unida al elemento de la melodía, al elemento de la partitura, que está todo absolutamente fundido. Luego después, lo que comentaba, otra cosa que me llama la atención y que es curioso es el tema de la estructura y de la construcción de los versos y del propio canto. He observado que los cantos van sucediéndose con pequeños fragmentos entre poco a poco unos a otros, pero predominan, no sé si es cierto, pero es verdad, predominan las estrofas, por llamarlas de alguna manera, que tienen 11 versos. Hay muchas estrofas con 11 versos y que constituyen en sí mismo una especie de poemas independientes casi, que los puedes leer y que son poemas autónomos. Yo los he contado y he visto y digo, muchísimos con 11 versos, aunque algunas veces utilizas también unos de uno o de dos versos para, por así decirlo, establecer una especie de elemento sentenciador y que concluye a lo mejor una parte en concreto. Pero hay muchos trozos de 11, cuando después hay otros interminables, ciertamente. Pero sí, realmente es
está muy bien construido, que es lo que me parece muy interesante precisamente en eso. El elemento dialogante que tiene el poemario, el elemento ese, el elemento de diálogo con el lector, con el tercero, también es otro de los aciertos que yo veo en este libro y que en algunos libros tuyos anteriores también aparece, por ejemplo en el de Llamarse por encima de la noche, que también preguntas y dice, oye, tal, no sé. Ese elemento es muy tuyo también. Y luego el propio lenguaje es un lenguaje que ya has utilizado en poemarios anteriores. Por eso digo yo en la presentación, decía que aunque el libro está construido de una manera diferente, en el fondo también comparte elementos formales y temáticos con poemarios anteriores como los que tú te estás refiriendo ahora. Efectivamente, sí, estoy de acuerdo con este análisis certerísimo que acabas de hacer, Jesús. O sea, este ya es como el apéndice de lo otro. O sea, es fantástico. No había reparado en que llamémosle, sí, yo las llamo estrofas. Es verdad que, claro, son estrofas libres dentro de lo que es la organización libre del libro, evidentemente, ¿no? No había reparado que pueden predominar estrofas de unos 11 versos. Eso no me había dado cuenta. Pero sí que es verdad que hay tiradas largas de versos que luego alternan con estrofas más breves o incluso a veces con versos, con un único verso que formaría como una unidad estrófica, que sería ese elemento, como dices tú, más categórico, que a veces incluso sirve de gozne entre elementos que han sido expuestos y luego otros que van a venir, ¿no? Exacto. La verdad es que la construcción, tanto estrófica como versal del libro, a ver, no fue sencilla. Este es un libro que a mí me ha llevado años elaborar, porque o sea, construir un canto que se mantenga en pie, que no decaiga, que tenga su arco bien trazado y que sea lo suficientemente polirítmico y polimórfico para no cansar. Bueno, este es un libro que yo digo siempre que este es un libro al que se llega después de no se puede hacer un libro sin un rodaje grande en el ámbito de la poesía. Hay que haber escrito mucha poesía y haberse dado de bruces contra muchos muros formales para poder intentar hacer un libro como este sin tener la sensación de que pues, se nos vayan cayendo partes por el camino, ¿no? Yo en ese sentido estoy satisfecho, creo que el libro traza sus arcos con el recorrido que deben de tener y con el recorrido que deben tener. Y bueno, sí que me esforcé mucho a la hora de darle como os decía antes, darle al verso una variedad. Evidentemente, yo siempre tengo muy presente la forma clásica más libre que en nuestras letras hubo, que fue la silva. O sea, la silva siempre está latiendo en mí. Lo que pasa es que, claro, en mi caso no hay rima porque trabajo con el verso libre y, por supuesto, no me ciño ni siquiera a la forma más evolucionada de la silva, que ya era la silva modernista, que ya, pues además de los versos de 7 y 11 sílabas, pues también tenían el verso de 9 y el verso de los alejandrinos de 14. No, como verás, Jesús, y cualquiera que se acerque al poemario, verán que mis versos a veces son como acumulaciones. Por número de sílabas son acumulaciones, pero que tienen siempre como un... A mí no me gusta hablar de silabeo ni nada de eso. Yo creo que lo que siempre trabajo es no perder de vista lo que yo llamo el patrón prosódico. El latido, el golpe de voz, el patrón prosódico. Entonces, tener claro el patrón prosódico a mí me faculta para, sin perderlo, poder darle tanto a la estructura del verso en particular como a la de la composición en general una variedad que procure que el libro no se estanque. Entonces, claro, eso evidentemente, al ser la primera vez que yo trabajaba y que yo construía un libro, no que trabajaba poemas largos, como os decía antes, construía un libro todo de esta manera, evidentemente costó años. También es verdad que en esa creación de años
esa creación de años, en esa creación de años se entreveraron muchas cosas, o sea, libros que se publicaron. Terminé precisamente durante los primeros compases de gestación de este libro, coincidieron con el término de un ensayo como Clásicos a contratiempo, que me llevó muchos años también hacer. Entonces, y bueno, y luego, por supuesto, pues, bueno, pues todos mis trabajos de divulgación, periodísticos, en fin, hubo. Pero sí que es verdad que si hubiera sido un poemario más fácil a la hora de abordar su construcción, sí que no habría llevado ese lapso de tiempo. Habría sido pues lo normal a la hora de construir un poemario, a lo mejor un año, a lo sumo 2. Este llevó más precisamente por todos los elementos que yo quería cuidar. Pues lo has conseguido. Además, has Muchas conseguido una gracias, cosa Jesús. también, que es que el libro, efectivamente, en la lectura de los poemas, consigues ese ritmo, ese elemento prosódico del que estás hablando, de ese ritmo melodioso, que Sí. hace además que sea muy, muy agradable la lectura y que no se haga pesado en absoluto. Al contrario, eso está francamente logrado, pero claro, un logro de depuración y de tiempo. No me Sí, cabe duda, no me cabe duda. Vamos. eso, efectivamente. Es que lo que te decía es un tiempo, pero ya te digo, es que no solo el Ya, sin invertido duda. para poder trazar el libro bien y darle al libro su integridad, sino de tiempo, de que, a ver, este es un libro, te lo digo de otra manera, os lo digo de otra manera, este es un libro hecho en esos años, pero hecho también de antes. O sea, este es un libro que ha venido construyéndose hace mucho tiempo con toda mi trayectoria lírica. Y no solo desde el punto de vista de los temas que se han reunido ahí, mis inquietudes líricas, sino también de la propia prosodia conseguida a lo largo de los años, ¿no? Claro. Bueno, ¿alguna persona más quiere hacer algún comentario, preguntarle algo a Antonio, hacer alguna observación antes de que cerremos lo que es la grabación? Pues o sea, este es el momento, yo feliz de los que en Claro. este momento nos acompañan, si alguien se lanza. Pero vamos, en cualquier caso, Jesús, vamos, para mí es que, bueno, estar en el aula de la palabra, a la que yo tengo devoción, como sabes, es como estar en casa. Así que feliz, feliz, de verdad, estar aquí y haber compartido estos versos Y con para vosotros. nosotros, de verdad. Y además que ahora lo podrán disfrutar también más personas porque lo pondremos en nuestro blog y en las redes Sí. sociales para que la gente lo pueda ver. Sí, Susana, además ¿quiere que, hacer que- que me, alguna? me consta, y lo hemos hablado antes, bueno, que hay muchas personas, compañeros, Sí, amantes de la poesía, que no podían estar precisamente a las 8 hoy aquí, y que luego lo van a seguir digamos, sí, en lo la van a seguir en grabación. diferido a través de la grabación en redes sociales, en el canal de YouTube, etcétera. Susana quiere que levanta la mano, quiere hablar. Ah, Hola, fenomenal, sí, fenomenal. ¿qué tal me escuchan? ¿Bien? Te escuchamos, Susana. Sí, Sí. Bueno, primero que nada, buenas noches. Quiero pedirle disculpas por no estar con cámara encendida, pero es que baja mucho el Zoom con cámara encendida donde yo vivo. Vivo Ajá. en la costa de Chile, cerca de la ciudad de Valparaíso. Y quiero primero agradecerte, Antonio, esta invitación que nos hiciste, estos puentes que estamos cruzando ambos de la poesía. ¿Qué más decir? Que estoy maravillada. Yo había leído los poemas que tú me enviaste, los leí con mucho respeto, mucho cuidado, y felicitarte, felicitarte. Creo que el gran Neruda, que pronto cumple, no recuerdo cuántos años, murió el 73, ahora el 23 de septiembre está de aniversario de muerte. Sí. Y qué más, que yo sé que ellos desde donde están muy felices por ti y por todo tu trabajo. Quiero más que nada agradecerte. Este momento para mí ha sido muy mágico. Me tomé, dejé de editar la revista, dejé de hacer todo para poder estar contigo y agradecerte. Y creo que te debemos en estas distancias tan enormes que tenemos, ¿no? Que estamos al otro lado del charco, ¿no? Revolucionar con la poesía, con esa poesía que nace del amor, de los recuerdos, de lo que es nuestra vida. Me emocionaste muchísimo con el último poema porque me sentí muy identificada por lo que tú conoces de mi vida. Así que nada, agradecerte a ti, agradecerle a todos y espero poder estar por allá para
darles un gran abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, de verdad. Susana es una estupenda dinamizadora cultural italo-chilena y es la editora de una revista interesantísima que está dando pasos de gigante, Probemos. cuyo nombre es Letras 25. Y la verdad es que estoy muy feliz de que nos haya acompañado. Y mil gracias, Susana, de verdad. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muy lindo, muy lindo. Los felicito. Hay que seguir haciendo esto, ¿verdad? Y debemos seguir escribiendo. Sigamos. Muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Bueno, ¿alguna persona más quiere comentar alguna cosa? Este es el momento. Claro. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, cierro lo que es la grabación. Sí. Sin perjuicio de que nos despidamos después. Efectivamente. Fenomenal. Simplemente decir que muchas gracias, Antonio, por compartir con nosotros estos versos tuyos tan estupendos y por dar a conocer un libro que merece la pena y que efectivamente pues vamos a intentar también ayudar a difundir a través de nuestros canales, porque creo que cualquier lector de poesía se sentirá pues muy satisfecho y muy contento al leer tus versos y ver además si ha leído los anteriores, pues más o menos también entrar en esa dinámica de tu poética que merece un montón la pena. Es decir, desde la Asociación Cultural Normanova que en las veladas a través de Zoom irán, como hemos dicho, vamos a intentar regresar a la modalidad presencial y las próximas actividades del Aula de la Palabra serán en octubre. Tenemos 3 actividades del Aula de la Palabra en octubre, pero en principio están previstas presencialmente. Una de ellas, la primera de ellas va a ser perdón, la presentación de mi propio poemario, Las erratas de la asistencia, que se presentará en Cáceres el día 4 de octubre. Y luego después tenemos el día 22 de octubre la presentación del poemario Fragilidades, que ha publicado Polidea en la colección El Levitador de Hilario Jiménez Gómez. Y el día 29 de octubre, si mal no recuerdo, se presentará el premio García de la Huerta de Zafra, que es de un escritor cacereño, Mario Lourtau, que se titula El lugar de los signos, publicado por Algaida. La idea es seguir manteniendo la presencialidad siempre que sea posible y, por supuesto, con todas las garantías y las prevenciones debidas para evitar cualquier sorpresa indeseable debida a esta situación que vivimos. Dar las gracias a todos y a todas los que habéis participado y la asociación va a seguir manteniendo sus actividades y lo va a hacer también a través de las redes sociales para quienes se quieran conectar y que vayan contactando a través de nuestro Facebook, de nuestro blog, de todo lo que vayamos haciendo. Muchas gracias y ya estará disponible en breve la grabación para quien se quiera conectar y escucharla. Muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y mil gracias por esta invitación que me ha llenado de alegría. Gracias.